Atenta. Espacio Vital. El doctor Elmer Huerta nos acompaña en este inicio de semana para contarnos qué es lo que detectan las pruebas de detección precoz del cáncer. ¿Acaso se puede, como decía el ministro de la agüita racimada, detectar en un minuto? Doctor Huerta, ¿cómo está? Buenos días, Mabel. Carlos, buenos días a doctor. todos nuestros oyentes. Sí, yo creo que es importante que aclaremos al público para qué sirven las pruebas de detección precoz. No solamente por el hecho de que pues, el ministro Condori haya dicho de que al defender su práctica privada en Chanchamayo, cuando compró su colposcopio, que ese es su aparato, decía que le daba el diagnóstico de cáncer en un minuto. O un tuit que sacó el Ministerio de Salud este fin de semana, que después lo borraron, el que decía que un examen de sangre detecta el cáncer de la próstata en 1 hora. No. Entonces, yo creo que es importante que la gente entienda qué cosas son las pruebas de detección precoz, qué es lo que realmente pueden hacer y qué es lo que no hacen. ¿Y esto por qué? Porque es muy frecuente cuando las personas no entienden, Mabel, Carlos, que digan, por ejemplo, doctor, pero ¿cómo puede ser posible que usted me diga que yo tengo cáncer del pecho, por ejemplo, si yo todos los años me hago mi prueba de mamograma? Entonces, es importante que las personas, nuestros oyentes, entiendan qué cosas son las pruebas de detección precoz, qué es lo que realmente detectan y cuáles son sus ventajas y limitaciones. Brevemente, el cáncer, muchos cánceres empiezan y no dan síntomas. Son asintomáticos completamente, silenciosos. Y aparte de que no dan síntomas, tienen un proceso muy lento de formación. Entonces hay un grupo de pruebas que son muy pocas en realidad. Por ejemplo, la mamografía para el cáncer del seno, el Papa Nicolau para el cáncer del cuello del útero, el examen de sangre oculta en los excrementos y la colonoscopía para el cáncer del colon, el examen de PSA en la sangre y el examen rectal para el cáncer de la próstata, que lo que pueden hacer es identificar a cierto número de personas que podrían o no tener cáncer. Y este concepto es importante. Mabel, estoy seguro que muchísimas personas, de repente tú también, Mabel, usan los sedazos o cernidores para cernir la harina. Claro. ¿Verdad? Cuando vas a hacer tu pastel o lo que sea, tienes tu cernidor, tu sedazo. ¿Para qué usas el sedazo? Ahí pones la harina y luego la golpeas y el cernidor cierne la harina. ¿Y qué se queda allí en el cernidor? Las piedritas, ¿no? los grumitos. Así es. Todas las cosas que tú no quieres que pasen, se quedan allí, ¿cierto? Eso es una prueba de detección de cáncer. La prueba de detección de cáncer, ya sea el mamograma, ya sea el Papa Nicolau, ya sea la PSA en la sangre, lo que hace es cernir a la población para que allí se queden aquellas personas que podrían o no tener cáncer después de otras pruebas. O sea, la prueba de detección de cáncer no encuentra al cáncer mismo. Lo que hace la prueba de detección del cáncer, igual que el sedazo, el colador o el cernidor, es separar a las personas que después de otras pruebas podrían o no tener cáncer. Este concepto es fundamental. Entonces, cuando a una persona le hacen la PSA, esta persona, si le sale elevada la PSA, que es el antígeno prostático específico, de cada 10 hombres que tienen esta PSA elevada, solo 2 tienen cáncer, 8 no tienen cáncer. No, Entonces la PSA no detecta el cáncer, el mamograma no detecta el cáncer, el examen de sangre oculta ni el Papa Nicolau no detectan el cáncer, sino identifican a personas que podrían o no tener cáncer de acuerdo a otras pruebas adicionales. Tremenda irresponsabilidad que con tan solo esas pruebas a un paciente le digan usted tiene cáncer. El impacto emocional puede ser devastador. Y probablemente eso suceda, ¿no? Cuando nos hacen la mamografía nos pueden detectar inclusive algunos quistes, pero eso no significa que tengamos cáncer. Correcto. Entonces allí es cuando el lenguaje es muy importante, sobre todo de un Ministerio de Salud, cuando dicen en 1 hora, ahora con una prueba que tenemos, le diagnosticamos cáncer de próstata. Va el hombre, le hacen la prueba, le sale positivo, señor, tengo cáncer. Se asusta.
cuando en realidad lo único que han hecho es identificarlo como el cernidor, que él tiene que pasar a otra prueba para ver si tiene cáncer o no. Finalmente, entonces, ese concepto es importante. En ese sentido, doctor, es importante también el carácter profesional del médico para la interpretación de estos resultados, ¿no? Y ahí es donde hay que diferenciar al médico farfullero, palabreador, como el señor Condori, que pues moviendo su marito dice, mi aparato detecta cáncer en 1 minuto. Ahí está el farfullero. Claro, y qué pena que esté utilizando al Ministerio de Salud para justificar sus barrabasadas. Exacto, y lo insiste. Entonces, yo creo que es importante que nuestros oyentes entiendan que cuando se van a hacer una prueba del cáncer, cuando se van a hacer su mamograma, su Papa Nicolau, cuando se van a hacer estas pruebas, lo que están haciendo es, ok, yo no tengo síntomas, me quedaré yo en el cernidor, en ese sedazo, seré yo una de las personas que va a pasar a otras pruebas para saber si tengo cáncer. Eso es lo que las personas tienen que saber. Porque, y con esto terminamos, todas estas pruebas de cáncer, Mabel, Carlos, tienen lo que se llaman falsos positivos y falsos negativos. Entonces, un mamograma, por ejemplo, tiene 10 a 15% de falso positivo. ¿Qué significa esto? Que a la señora le dicen, señora, usted tiene algo allí que no sabemos qué podría ser cáncer. 10 a 15% falso positivo. La asustan y felizmente después no es nada. Perfecto. Pero también tienen 10 a 15% de falsos negativos. ¿Qué significa esto? Que le hacen la mamografía y le dicen, señora, vaya de su casa, usted no tiene nada. No, ella tiene algo allí. Pero hay algo por ahí. Por eso es que algunos doctores usan combinación de pruebas, mamograma más sonografía, para tratar de disminuir ese porcentaje de falso negativo. Porque no existen pruebas perfectas, lo estamos aprendiendo con COVID-19, ¿cierto? Entonces, eso es importante para, digamos, que el concepto quede claro para nuestros oyentes. Las pruebas de cáncer no detectan el cáncer. Las pruebas de cáncer, de detección precoz del cáncer, detectan a personas que podrían tener cáncer si es que pruebas adicionales lo determinan así. Muy bien, doctor. Clarísimo. ¿Qué tenemos hoy para Espacio Vital a las 5 de la tarde, por favor? Sí, hoy día es el Día Mundial, el Día Internacional del Síndrome de Down, Carlos. Hoy vamos a ver cuál es el reto, cuáles son los retos que tienen las personas con síndrome de Down para integrarse a la sociedad. Por ejemplo, educación, trabajo. ¿Cuáles son? Y el número de la salud, hoy día es el número 5. Y en la parte del cuerpo humano vamos a aprender hoy día lo que es la úvula. Muy bien, doctor. Gracias, Lo escuchamos entonces a las 5 de la tarde en Espacio Vital. Y ya saben que esta sección la pueden escuchar a través de nuestras redes sociales nuevamente, si es que se la perdió, en YouTube, en Instagram. 7:49.